Ladies and gentlemen, Señoras y señores, en su última fase artística, Pablo Picasso traspasó con éxito algunas de sus esculturas de metal a objetos de mayor tamaño que estaban en el paisaje y en los contextos urbanos. Esto fue posible gracias a Carl Nessier, un artista noruego que desarrolló una dedicable técnica de preparación que se llamaba Betograve. El busto de mujer que iba a ser erigido después de 1971 era el proyecto que culminaba esto, toda esta fase y la vida de Picasso. La escultura, si se hubiese materializado, habría sido 2 veces el tamaño de cualquier otra obra de Picasso y el monumento de cemento más grande, de hormigón más grande del mundo en ese momento. El busto iba a tener 100 pies de altura y iba a estar en el campus de la Universidad del Sur de Florida. Por desgracia, esta idea se encontró con problemas financieros, se dejó de lado y luego se acabó cancelando. Después de 50 años, ese proyecto ofrece un material muy interesante que puede consultarse en esta biblioteca de la universidad y que incluye un modelo de madera, dibujos, todo tipo de material que aparecen en un periódico local y demás, fotomontajes, fotografías. Voy a comentar la proveniencia del busto, de dónde viene, y también a presentar quién es Carl Nessier y su Betograve, todo el trasfondo que hay detrás. Y luego voy a comentar también cómo esta escultura que se iba a hacer, cómo podría ser con realidad aumentada. Y luego también los beneficios de incorporar métodos digitales en la conservación y en la investigación artística de la historia del arte. El busto de una mujer de metal, como el que ven aquí, es de 12 pulgadas de altura, tiene 4 superficies para crear una escultura abstracta con una cabeza de mujer, pecho, hombros y manos. Tiene recortes de metal con cierta decoración pero limitada, y el busto es la escultura de una mujer de 1961 que aparece aquí en el Museo Picasso de Málaga. Y según Richardson, Picasso puso su trabajo en la invención de escultura cubista. Para las maquetas recortadas hasta los 50. Después del 53 empezó a solidificar recortándolas, como podemos ver aquí. Y esos recortes se plegaban en metal. Y en cuanto a escala, eso no era suficiente para el artista. Como lo dice Alfred H. Barr, Picasso empezó a soñar con esculturas colosales. Según Douglas Cooper, en muchos periodos de su vida, Picasso tuvo la suerte de encontrarse con algún artista, artesano o técnico que en el momento oportuno puso en sus manos las herramientas de un nuevo medio, o se ofreció, por otra parte, también a ayudarle a realizar un proyecto suyo que estuviera a medio formar. En este caso, las manos amigas pertenecían a Carl Nessier, que trabajaba con una técnica de chorro de arena llamada Betograve, como hemos dicho antes. En aquel momento, un método novedoso y barato para esculpir el hormigón que se utilizaba. Pero no recibimos información sobre el inicio de este trabajo conjunto. Esto se podría hacer por la digitalización de los registros de cintas que teníamos en la biblioteca y que incluye una entrevista con Nessier del 74.
Así es como sabemos que Nessier fue presentado a Picasso por el ceramista y pintor francés Eugene Fiedler, amigo íntimo del artista español con quien Fiedler trabajaba ocasionalmente en cerámica. Fiedler, que ya conocía las obras de hormigón de Nessier, animó al noruego a mostrar a Picasso fotografías de sus esculturas. Y la reacción de Picasso fue explosiva. Como él recuerda, Nessier mismo dice: Picasso se quedó mirando las fotografías durante mucho tiempo, luego golpeó la silla y empezó a gritar de entusiasmo. Fue a la cocina y explicó con entusiasmo la técnica a la cocinera. Le dijo que había perdido la cabeza. Seguía estando muy emocionado, no podía sentarse, entonces pasó a sus invitados y salió al jardín para hablar con el jardinero, para hablarle sobre el hormigón. Al final acordaron que Nessier utilizaría algunos de los dibujos de Picasso que no habían sido pintados como plantilla para experimentar con el chorro de arena. Picasso, por su parte, aceptaba o rechazaba los intentos y así comenzó la colaboración realmente. Finalmente, entre los años 1956 y 1973, crearon 15 obras de pie y 9 murales en Estados Unidos, Noruega, España, Suecia, Francia, Israel y los Países Bajos. Esto se pudo hacer gracias a Retrograve, que era un sistema de hormigón barato. Requiere un agregado blanco que se puede desarrollar en formas y el agente vinculante se fuerza en formas concretas y después de secar estas formas se extraen y la superficie se queda con un chorro de arena para recibir esa textura final. He digitalizado la escultura para conservar digitalmente el objeto, conservado en la Universidad del Sur de Florida y en la biblioteca, y recrear esta escultura con las medidas previstas. También me propuse situarla en el campus contemporáneo y en su homólogo de los años 70 para analizar y comprender el concepto que podía desarrollar también Picasso, para ver qué quería decir con él y difundir los resultados mediante la realidad aumentada. Para crear un gemelo digital utilicé el modelado basado en imágenes 3D y unas variedades de escáner láser. La superficie blanca y brillante del busto y su compleja geometría fueron un reto de digitalización para el 3D. Aunque la superficie refleja la luz, la superficie blanca refleja la luz y distorsiona las fotografías. También utilicé un escáner de luz azul para minimizar la reflectancia blanca y registrar los datos de textura. Ese escáner de luz azul lo que conseguía era minimizar el reflejo y poder establecer mejores resultados. El efecto fue limitado y el escáner ofreció unas medidas geométricas precisas. Integré el resultado para ver que había bordes y ángulos en los recortes y ver que estaban pobremente registrados. Aquí veíamos amarillo y como resultado utilicé el resultado final para digitalmente esculpir las partes que faltaban. Evalué todo, lo unifiqué, valoré la geometría y la integridad del modelo, imprimiéndolo directamente ya en 3D. Para recrear el busto virtualmente, tuve que considerar cómo habrían sido sus elementos después del proceso de ampliación. Me di cuenta de que el modelo de madera del busto conservado en la biblioteca era más robusto, con superficies más gruesas y recortes más profundos que la escultura original recortada. Lo más probable es que esto se deba a las razones de construcción en el proceso de ampliación previsto. Eso significa que Nessier alteró la escultura original al crear un modelo de madera. En efecto, tenemos que recordar que el busto de mujer nació de un recorte de chapa metálica que había sido presentado en un entorno de galería. Por tanto, la forma como el material tuvieron que transformarse para construir una colosal escultura de hormigón que, de haberse construido, habría alcanzado el hombro de la Estatua de la Libertad.
Como decían los antiguos griegos o en Rimatis, la perspectiva es diferente y los ojos funcionan de forma diferente si se pasa de 40 pulgadas a 40 pies. A veces hay que hacerlo mal para que parezca correcto, debido a la perspectiva. De hecho, uno de los problemas de construcción del gusto ampliado fue, como decía Nessiard, que conciliar los valores estéticos inherentes a la creación original de Picasso con los aspectos prácticos de ingeniería que requerían soluciones para garantizar que la escultura pudiera construirse según las especificaciones no era fácil. En aquel momento, el Betocrave parecía el método más adecuado para conseguir mantener los rasgos estilísticos originales, pero a la vez también reflejar los efectos artísticos del original de metal. Eso era un reto. Por ejemplo, mientras trabajaba en los perfiles de Jerusalén, Nessiard cambió las proporciones y el tamaño de los espacios recortados. De lo contrario, el objeto se habría caído y nunca se habría levantado. En Florida, con su exposición a vientos huracanados, requería 1,5 millones de kilos de hormigón y, por tanto, estaba sujeta a requisitos de ingeniería específicos. Era necesario encontrar un equilibrio entre las preocupaciones de ingeniería sobre la estabilidad estructural y la estética del diseño de Picasso. Estos retos de ingeniería hacían que fuera más cara y, por tanto, la duda era si hacerla más pequeña. Y eso reduciría los costes. Pero esa idea no fue aprobada por Picasso. Entonces, cuando nos preguntamos por qué decidió Picasso hacer su escultura mayor en Florida con huracanes devastadores, pues esta pregunta se la llevamos a Nessiard y a ver que nos la explique. Yo era delegado de la universidad y fui a ver a Picasso y le mostré fotografías del centro de escultura que se estaba planificando y le gustaba esa idea de tomar parte en ello, y eso no fue la única razón. Dijo que sí, porque se identificaba con el proyecto. Esto indica que todo el proyecto tenía que ver con ampliar la escultura, pero también con el contexto arquitectónico en el que la escultura iba a ser un punto focal. Desgraciadamente, en ninguno de los documentos se nos menciona el nombre del arquitecto que pudo ser responsable del diseño. Conociendo la cartera del arquitecto, la reconstrucción virtual sería más fácil y estaría históricamente verificada. Para reconstruir el centro de arte y comprobar la interacción espacial de la escultura y de su entorno, recreé la arquitectura del centro basándome en dos dibujos, varios recortes de prensa y una descripción en concreto que nos decía que la escultura de 30 metros se habría asentado en una plaza a 70 metros sobre el nivel del suelo. La parte inferior de la forma general, por debajo del nivel de la plaza, estaba prevista como tierra, cubierta de hierba, para producir algo parecido a una montaña tallada y cortada en la plaza con formas angulares para la entrada. Esto me ayudó a darme cuenta de que el edificio de la Escuela de Negocios de la Universidad del Sur de Florida se parece mucho al centro de arte previsto. Las arquitecturas de Paul Rudolph son características y estuvo activo en Florida en esa época. Y también hizo las escaleras que son típicas de él también. En los 70, como decía, estaba en Florida y era conocido por las estructuras de hormigón brutalistas. Además, las terrazas que atribuyen esto a Rudolph vienen de una fotografía en la que vemos el ático de Nueva York de Rudolph con un modelo que tenía de madera de la biblioteca en su salón. Esto me llevó a crear una versión que
creó un efecto dramático, y el medio del hormigón que utilizó Picasso y que utilizó también Messiaen debería complementarse con la arquitectura brutalista de Rudolf. La escultura situada en la plaza habría permitido que se sumergiese completamente el edificio, de modo que solo los niveles superiores de los otros dos edificios se hubieran relacionado visualmente con el busto de una mujer. La sala de conciertos estaba junto a la escultura y el público podría haber visto la escultura y el entorno circundante desde varios niveles. Un estanque de reflexión poco profundo viene en la plaza también, que debería reflejar y ampliar visualmente la escultura, y dentro de un agujero con el borde del agua cayendo en una columna cilíndrica. Las personas que rodearan esta fuente de agua podrían ver la escultura también y podrían, a través de esa cortina de agua que se elevaba por encima de la plaza. Sería magnífico. El centro cultural estaba diseñado para crear una interacción entre los edificios y la estructura. Para modelar los efectos estéticos y crear una realidad aumentada para el conjunto arquitectónico, era fundamental responder a la pregunta de dónde se iba a ubicar el complejo artístico. Ninguna de las fuentes de archivo disponible presentaba claramente la ubicación prevista para el centro de arte. Los análisis espaciales, utilizando varios conjuntos de fotografías aéreas históricas y mapas históricos, y estimando las interacciones de visibilidad y accesibilidad entre los edificios conocidos y la escultura propuesta, ayudaron a determinar la ubicación. El complejo se proyectó en la parte occidental del campus, que actualmente se utiliza como estanque de retención y aparcamiento. Estos resultados se utilizaron para crear una representación virtual del campus de la universidad, que presenta una versión modelada de la zona, con la escultura en su lugar en el momento de la donación de Picasso, así como una escena actual para estimar los efectos estéticos del lugar. Esto fue recreado virtualmente y forma parte del desarrollo de realidad aumentada en esa visión espacial, allí se ha demostrado, y este enfoque ofrece nuevas formas con respecto a lo que podría haber sido esta escultura si se hubiera construido finalmente. La escala, los recortes, la forma, todo esto era de una estética única. La escultura parecía haber sido diseñada para crear varios efectos cuando se ve desde distintos lados, distintas perspectivas. Las simulaciones en 3D han ayudado a identificar algunas de las inesperadas relaciones estructurales que habrían creado una impresión de hormigón ligero al abrir su estructura con elementos transparentes como el cristal y los recortes en la escultura. Los efectos cambiantes de la luz del sol y de las sombras habrían cambiado la forma de ver la textura blanca del chorro de arena a lo largo del día. A medida que el sol salía y se ponía, las sombras se movían e interactuaban con varias partes de la escultura, atravesando los recortes en diferentes ángulos y cambiando el bloque de la escultura, además también de animar su entorno arquitectónico. Este ambiente arquitectónico fue recreado virtualmente y finalmente el Consejo de Administración aprobó la construcción de la escultura el 9 de abril del 73, un día después de la muerte de Picasso, argumentando que Picasso ha muerto pero su obra sigue viva y el proyecto se mantendrá durante mucho tiempo como ejemplo de lo mejor del arte de Picasso. Aunque el proyecto nunca llegó a realizarse, la digitalización y la virtualización le dieron la vida. Combinados con la investigación tradicional de la historia del arte, los métodos digitales ayudaron en este caso a reconstruir un proyecto único de Picasso, Messiaen y Rudolf. Como ya se ha comentado, los monumentos de hormigón de Picasso fueron diseñados para la coexistencia espacial, con la arquitectura como marco para la escultura.
Por estas razones, la aplicación de estudios de paisaje, escaneado 3D y modelado amplía significativamente nuestra comprensión del busto, ayudando también a entender los principios espaciales que se habían olvidado y sus repercusiones estéticas en el concepto de Picasso. Por tanto, animo encarecidamente a los historiadores del arte a utilizar métodos digitales para probar virtualmente las hipótesis de investigación y analizar factores que de otro modo habrían sido difíciles de rastrear utilizando métodos tradicionales. Por favor, pónganse en contacto conmigo con nuestro equipo de laboratorio de Historia Inteligente, ya que estaremos encantados de colaborar con ustedes en toda una variedad de proyectos y podemos asesorarle sobre cómo iniciar su viaje digital para proteger y estudiar virtualmente el arte y el patrimonio. Creo que con la digitalización y la virtualización somos la próxima generación de artesanos, de la que Picasso estaría muy entusiasmado, y deberíamos ser las manos amigas de los demás, como en su día lo fue Messiaen para Picasso. Gracias por su atención.